Hola, hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente un poquito tarde, pero bueno, continuamos con la lectura bíblica. Estamos acá en la Iglesia Bíblica Sendero de Gracia, en casa, leyendo. Así que vamos a estar en 1 Samuel 22 y 23 y también Salmos 77 y 78, Nueva Biblia de las Américas, la cual comienza así en 1 Samuel capítulo 22. David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él, y él vino a ser jefe sobre ellos. Y con él había unos 400 hombres. Pero allí David fue a Mizpa, de Moab, y dijo al rey de Moab: Permite que mi padre y mi madre vengan y se queden con ustedes hasta que yo sepa lo que Dios hará por mí. Los dejó, pues, con el rey de Moab y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. El profeta Gad dijo a David: No te quedes en el refugio, vete y entra en la tierra de Judá. Y David se fue y entró en el bosque de Aret. Entonces se enteró Saúl de que David y los hombres que estaban con él habían sido descubiertos. Saúl estaba en Gibeá, sentado bajo un tamarisco, en el alto, con su lanza en la mano, y todos sus siervos estaban de pie alrededor de él. Y Saúl dijo a sus siervos que estaban a su alrededor: Óiganme ahora, hijos de Benjamín. ¿Les dará también el hijo de Isaí a todos ustedes campos y viñas? ¿Los hará a todos capitanes de miles y capitanes de cientos? Porque todos ustedes han conspirado contra mí, y no hay quien me revele. Cuando mi hijo hace un pacto con el hijo de Isaí, tampoco hay entre ustedes quien tenga piedad de mí, ni me revele que mi hijo ha instigado a mi siervo contra mí para tenderme una emboscada, como sucede hoy. Entonces respondió Doeg, el edomita, que estaba junto a los siervos de Saúl: Yo vi al hijo de Isaí venir a Nob, a donde estaba Ahimelech, hijo de Ahitob, y consultó al Señor por él. Le dio provisiones y le dio la espada de Goliat el filisteo. El rey mandó llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos ellos vinieron al rey. Y Saúl dijo: Escucha ahora, hijo de Ahitob. Y éste respondió: Aquí estoy, mi señor. Y le dijo Saúl: ¿Por qué tú y el hijo de Isaí han conspirado contra mí, dándole pan y una espada, y has consultado a Dios por él para que se rebelara contra mí, tendiéndome una emboscada, como sucede hoy? Ahimelech respondió al rey: ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno del rey, jefe de tu guardia, y se le honra en tu casa? ¿Acaso comencé hoy a consultar a Dios por él? Lejos esté esto de mí. No culpe el rey de nada a su siervo, ni a ninguno de la casa de mi padre, porque su siervo no sabe nada de todo este asunto. Pero el rey dijo: Ciertamente morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Y el rey dijo a los guardias que le asistían: Vuélvanse y den muerte a los sacerdotes del Señor, porque la mano de ellos también está con David, y porque sabían que él estaba huyendo y no me lo revelaron. Pero los hijos del rey no quisieron levantar la mano para atacar a los sacerdotes del Señor. Entonces el rey dijo a Doeg: Vuélvete y ataca a los sacerdotes. Y Doeg, el edomita, se volvió y atacó a los sacerdotes, y mató aquel día a 85 hombres que vestían el efod de lino. Y Anob, ciudad de los sacerdotes, la hirió a filo de espada, tanto a hombres como a mujeres, tanto a niños como a niños de pecho. También hirió a filo de espada bueyes, asnos y ovejas, pues un hijo de Ahimelech, hijo de Ahitob, llamado Abiatar, escapó y huyó tras David. Abiatar avisó a David que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor. Entonces David dijo a Abiatar: Yo sabía aquel día cuando Doeg el edomita estaba allí, que de seguro se lo haría saber a Saúl. Quédate conmigo, no temas, porque el que busca mi vida, busca tu vida, pues conmigo estarás a salvo. 1 Samuel capítulo 23. Entonces dieron aviso a David: Los filisteos están atacando a Keila y están saqueando las eras. Entonces consultó David al Señor: ¿Debo ir a atacar a estos filisteos? Y el Señor dijo a David:
Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los hombres de David le dijeron, mira, estamos con temor aquí en Judá. ¿Cuánto más si vamos a Keila contra las espadas de los filisteos? De nuevo David consultó al Señor, y el Señor le respondió, levántate, desciende a Keila, pues entregaré a los filisteos en tu mano. Y David y sus hombres fueron a Keila, y pelearon contra los filisteos. Y él se llevó sus ganados, y los hirió con gran mortandad. Así libró David a los habitantes de Keila. Al huir Abiatar, hijo de Ahimelech, a donde estaba David en Keila, descendió con un efod en la mano. Cuando se avisó a Saúl que David había ido a Keila, Saúl dijo, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con puertas dobles y barras. Y Saúl convocó a todo el pueblo a la guerra para descender a Keila, a fin de cercar a David y sus hombres. David supo que Saúl tramaba el mal contra él, así que le dijo al sacerdote Abiatar, trae el efod. Entonces David dijo, oh Señor, Dios de Israel, tu siervo ciertamente ha oído que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán en su mano los hombres de Keila? Descenderá Saúl, tal como tu siervo ha oído. Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Y el Señor dijo, sí, descenderá. Entonces David dijo, ¿me entregarán los hombres de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor dijo, sí, los entregarán. Se levantó pues David con sus hombres, como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Cuando a Saúl le informaron que David se había escapado de Keila, cesó de perseguirlo. David se quedó en el desierto en los refugios y permaneció en la región montañosa en el desierto de Sif. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. Y David se enteró de que Saúl había salido para quitarle la vida, y David se encontraba en el desierto de Sif, en Ores. Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde David estaba en Ores, y lo fortaleció en Dios. Y le dijo, no temas, porque la mano de Saúl mi padre no te encontrará, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Saúl, mi padre, también sabe esto. Hicieron los dos un pacto delante del Señor, y David permaneció en Ores, mientras Jonatán se fue a su casa. Entonces subieron los de Sif a Saúl en Gibeá, y dijeron, ¿no está David escondido entre nosotros en los refugios de Ores, en la colina de Aquila, que está al sur de Jesimón? Ahora bien, oh rey, usted descienda conforme a todo el deseo de su alma para hacerlo, y nuestra parte será entregarlo en manos del rey. Y Saúl dijo, benditos sean del Señor, porque se compadecieron de mí. Vayan ahora, asegúrense, investiguen y vean dónde está su escondite y quién lo ha visto allí, porque me han dicho que es muy astuto. Miren entonces, reconozcan todos los escondites donde se oculta. Regresen a mí cuando estén seguros, y yo iré con ustedes. Y sucederá que si estuvieran en la tierra, voy a hallarlo, entre todos los miles de Judá. Ellos se levantaron y fueron a Sif delante de Saúl. Y David y sus hombres estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur de Jesimón. Saúl fue con sus hombres a buscarlo, pero le avisaron a David, y éste bajó a la peña y permaneció en el desierto de Maón. Cuando Saúl lo supo, persiguió a David en el desierto de Maón. Saúl iba por un lado del monte, y David y sus hombres por el otro lado del monte. David se apresuraba para huir de Saúl, pues Saúl y sus hombres estaban rodeando a David y a sus hombres para apresarlos. Pero un mensajero vino a Saúl diciendo, apresúrese y venga, pues los filisteos han hecho una incursión en la tierra. Regresó entonces Saúl, dejando de perseguir a David, y fue al encuentro de los filisteos. Por eso llamaron a aquel lugar la peña de escape. Y subió David de allí y permaneció en los refugios de En-Gadi. Vamos a avanzar ahora. Salmo 77. Salmo 77 y 78. Comenzamos con el 77. ¿Qué dice? No se puso. Denme un segundo. Ahí sí. Para el director del coro, según Jedutún, Salmo de Asaf.
Mi voz se eleva a Dios, y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios, y Él me oirá. En el día de mi angustia busqué al Señor. En la noche de mi mano se extendía sin cansarse. Mi alma rehusaba ser consolada. Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Me lamento y mi espíritu desmaya. Selah. Has mantenido abiertos mis párpados. Estoy tan turbado que no puedo hablar. He pensado en los días pasados, en los años antiguos. De noche me acordaré de mi canción. En mi corazón meditaré. Y mi espíritu indaga. ¿Rechazará el Señor para siempre? ¿No mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad? ¿O ha retirado con su ira su compasión? Selah. Entonces dije, este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Selah. Las aguas te vieron, oh Dios, te vieron las aguas y temieron. Los abismos también se estremecieron. Derramaron aguas las nubes, tronaron los nubarrones. También tus saetas centellaron por todos lados. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Los relámpagos iluminaron al mundo. La tierra se estremeció y tembló. En el mar estaba tu camino, y tus sendas en las aguas inmensas. Y no se conocieron tus huellas. Como rebaño guiaste a tu pueblo, por mano de Moisés y de Aarón. Salmo 78. Esperemos un poquito. Me pasé. Ahí sí. Masquil de Asaf. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo, porque Él estableció un testimonio en Jacob, y puso una ley en Israel, la cual ordenó a sus padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos supieran su confianza en Dios, y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos, y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón, y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron las espadas el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Olvidaron sus obras y los milagros que les habían mostrado. Él hizo maravillas en presencia de sus padres, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, y contuvo las aguas como en un montón. Después los guió de día con la nube, y toda la noche con un resplandor de fuego. Partió las rocas en el desierto, y les dio agua tan abundante como las profundidades del océano. Hizo salir corriente de la peña, e hizo descender aguas como ríos. Pero aún siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, y en sus corazones tentaron a Dios, pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios, y dijeron, ¿quién podrá preparar mesa en el desierto? Entonces él golpeó la roca, y brotaron aguas, y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Por tanto, al oírlo, el Señor se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob, y aumentó también la ira contra Israel, porque no creyeron en Dios, ni confiaron en su salvación. Sin embargo, dio órdenes a las nubes arriba, y abrió las puertas de los cielos. Hizo llover sobre ellos maná para comer, y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlos. Hizo soplar en el cielo el viento del este, y con su poder dirigió el viento del este. E hizo llover sobre ellos carne como polvo,
aladas aves como arena de los mares, y las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus viviendas. Comieron y quedaron bien saciados, y les concedió su deseo. Antes de que hubieran satisfecho su deseo, mientras la comida aún estaba en su boca, la ira de Dios se alzó contra ellos, y mató a algunos de los más robustos, y subyugó a los escogidos de Israel. A pesar de todo esto, todavía pecaron y no creyeron en sus maravillas. Él, pues, hizo terminar sus días en vanidad y sus años en terror súbito. Cuando los hería de muerte, entonces lo buscaban, y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. Se acordaban de que su Dios era su roca, y el Dios Altísimo su Redentor, pero con su boca lo engañaban, y con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto. Pero él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en las soledades? Tentaron a Dios una y otra vez, afligieron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder, del día que lo redimió del adversario, cuando hizo sus señales en Egipto y sus prodigios en el campo de Zoán. Convirtió en sangre sus ríos y sus corrientes, y no pudieron beber. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ramas que los destruían. Entregó también sus cosechas al saltamontes y el fruto de su trabajo a la langosta. Destruyó sus viñas con granizo y sus sicómoros con escarcha. También entregó al granizo sus ganados y sus rebaños a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, furia, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores preparó senda para su ira. No libró su alma de la muerte, sino que entregó sus vidas a la plaga, e hirió a todos los primogénitos de Egipto, las primicias de su virilidad en las tiendas de Cam. Pero a su pueblo los sacó como a ovejas, como a rebaño los condujo en el desierto. Los guió con seguridad, de modo que no temieron. Pero el mar se tragó a sus enemigos. Los trajo, pues, a su tierra santa, a esta tierra montañosa que su diestra había adquirido, y expulsó a las naciones de delante de ellos. Los repartió con medidas, los repartió con medida por herencia, e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Sin embargo, ellos pusieron a prueba y provocaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron atrás y fueron desleales como sus padres. Se desviaron como arco engañoso, lo provocaron con sus lugares altos, y despertaron sus celos con sus imágenes talladas. Al oírlo, Dios se indignó, y aborreció a Israel en gran manera. Abandonó la morada en Silo, la tienda que había levantado entre los hombres, y entregó al cautiverio su poderío, y su gloria en manos del adversario. Entregó también su pueblo a la espada, y se indignó contra su heredad. El fuego consumió a sus jóvenes, y no tuvieron canciones de bodas sus vírgenes. Sus sacerdotes cayeron a espada, y sus viudas no pudieron llorar. Entonces despertó el Señor como de un sueño, como guerrero vencido por el vino, e hizo retroceder a sus adversarios, poniendo sobre ellos una afrenta perpetua. Desechó también la tienda de José, y no escogió a la tribu de Benjamín, sino que escogió a la tribu de Judá, al monte Sión que él amaba, y edificó su santuario como las alturas, como la tierra que ha fundado para siempre. Escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los rediles de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos, para pastorear a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón, y lo guió con la destreza de sus manos. Bien, ahí nos recordaba el Salmo al final a David, que en primero de Samuel está teniendo esta persecución de mano de Saúl, este rechazo, está perdiendo cosas, está enfrentando las masacres de estos sacerdotes de Nob. Es un momento totalmente oscuro. Y así como el Salmo 77 nos relata esta angustia, nos relata este momento también oscuro de rehusar incluso que Dios esté ofreciendo consuelo y la persona no pueda verlo o lo rechace, pero aún así decide acordarse de Dios, decide considerarlo y tomar este mejor camino,
tomar esta decisión correcta, que es poner su fe, su esperanza y su consuelo en Dios. En 1 de Samuel, David consulta a Dios por cada cosa, es bien precavido ahí de depender de él, más allá de cualquier estrategia, más allá de cualquier fuerza militar, saber si Dios está guiándolo, saber si ese es el camino correcto, todo puesto delante de Dios para buscar siempre no desviarse. En el Salmo 78 se nos relatan muchas cosas, es un salmo bien largo, pero nos muestra cómo Israel muchas veces olvidó las obras de Dios. Dios se mostraba de una forma tan evidentes y aún así generación tras generación la iban olvidando, no confiaban en Dios y se veía este contraste entre David, que es diferente a esa generación que endureció su corazón. Es más como Saúl, que sí había endurecido su corazón, no quería escuchar a Dios, de hecho asesinó a los sacerdotes de Dios y persiguió al que se unía a David, que era la persona que Dios había escogido. Entonces eso nos recuerda cómo Dios siempre guía a su pueblo a pesar de adversidad, a pesar de sufrimientos, cosas horribles que puedan estar pasando. Dios aún así está haciendo su voluntad y eso tiene que ser un consuelo grande para nuestras vidas. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Gracias a los que llegaron hasta este momento y vamos a orar. Gracias, Padre, por toda tu palabra, porque es buena, porque nos muestra, Señor, el camino que tenemos que seguir y ahora, Señor, podemos confiar más en ti. Transfórmanos por medio de esta lectura. Guíanos, Señor, para entender que tu voluntad siempre es buena y perfecta. Y ayúdanos, Señor, a permanecer fieles, a no olvidarnos de lo que has hecho hasta ahora, de cómo has sido fiel y bueno. Gracias, Padre, en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hasta acá lo dejamos. Un abrazo. Chao, chao.